¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Yo estoy muy contento porque por fin he tenido ocasión de meterle mano al Toyota CHR, pero no a cualquier Toyota CHR. Estamos hablando del eléctrico, de la versión eléctrica que, por cierto, se llama CHR, pero es un coche distinto. Le han puesto este nombre aprovechando el tirón comercial que tiene este coche específicamente en Europa. Es un coche además que está plenamente pensado y diseñado para este mercado, que es algo que Toyota no hace muy habitualmente, ¿no? Hacer coches pensando en los gustos europeos. Y bueno, pues en este vídeo te voy a contar todos los detalles después de haberlo estado probando unos días, de haberlo tenido en mis manos. Vamos a hablar de conducción, vamos a hablar de consumos, vamos a conocer a fondo el interior, que es bastante distinto, como te digo, al CHR que tenemos en la cabeza. Es además un coche más grande. Así que si te parece, vamos para empezar a conocer los datos básicos, los datos esenciales del coche, y nos metemos ya a fondo a probarlo y a contarte todos absolutamente los detalles, aquellas cosas que nos gustan más, que nos parecen buenas y que nos parecen menos buenas. Venga, vamos a empezar. Vamos a insistir un poco en el concepto. Este CHR Plus es un coche que se llama CHR por decisión de Toyota, pero no es el CHR híbrido que todos conocemos el superventas del mercado. Es un coche distinto, es más grande, mide 4,52 metros y es puramente eléctrico. Probablemente es una decisión comercial de asimilar el éxito de aquel coche a este vehículo, cuya plataforma, como te insisto en el vídeo, parte de la del BZ4X. Tiene dos versiones. Ambas comparten la batería, 77 kWh, una cifra muy equilibrada y que no está nada mal. Una versión tracción delantera de 224 caballos y una de tracción total bimotor con 334 caballos de potencia. La versión de menor potencia tiene lógicamente el máximo de autonomía, oficialmente 607 kilómetros. Esta versión más económica tiene un consumo oficial de 13,4 kWh a los 100, que es por cierto el consumo más bajo que hemos visto entre los coches eléctricos del mercado homologado, aunque en la práctica no me parece que sea tan bajo. La versión con más potencia, que es la que conduzco hoy, tiene un consumo medio de 15,7 kWh y hay una reducción importante de la autonomía, son 500 kilómetros redondeando los que hacen, es decir, 100 menos, una distancia muy grande que en otros coches no ocurre cuando comparas la versión de un único motor con las versiones bimotor. Una cosa interesante de esta batería es que carga hasta 150 kilovatios de potencia. En Toyota nos insisten mucho en que el coche tiene la capacidad de precalentar la batería e igualmente tiene un sistema de planificación de viajes. De esa manera podemos tener siempre el coche preparado para cargar a la máxima potencia posible. Pues vamos a echar un vistazo, si te parece, al interior de este CHR eléctrico, que destaca, entre otras cosas, por el interior, porque tiene cosas muy interesantes, empezando por estos asientos que a mí particularmente me han gustado. Toyota no hace malos asientos, pero tienen un toquecito. Estamos hablando de un coche de casi 350 caballos. Como puedes ver, no son unos asientos que sean especialmente envolventes, pero sí que tienen unas orejas hacia afuera que tienen cierto nivel de dureza, más del que uno espera en un coche así, en un SUV, y que realmente pues dan un muy buen resultado. Estoy muy satisfecho por la sujeción que dan y por la dureza, sin ser, como digo, unos asientos deportivos. Este coche comparte plataforma con el BZ4X. Eso para mí es bueno. Ahora veréis por qué cuando nos pongamos en marcha. Es un CHR distinto, tanto por la plataforma que comparte. De hecho, la base es la del BZ4X, pero reducida. Y especialmente me gusta cómo está resuelto algunas cosas del interior y sobre todo la calidad. Vamos a empezar a hablar de la calidad de los acabados de este coche. Fijaos en el guarnecido de las puertas, con este material de piel vuelta, qué buen tacto tiene. Este plástico que hay por encima es un plástico que está ligeramente laminado, es un plástico agradable al tacto. Aquí tenemos plástico duro. Y luego este material rayado, que ya hemos visto en algún otro coche de Toyota, pero que está muy bien. Es un material gomoso, también laminado, pues que va a ayudar en el futuro a que las piezas tengan posibilidad de no hacer ruidos por desencajes, ya que tiene cierta posibilidad de moverse. En general, a nivel de acabados, en general, a nivel de materiales, me parece que está por delante del nuevo Toyota RAV4 que tuve ocasión de contarte hace poquito y que te voy a recomendar al final de este vídeo para que lo veas si es que no lo viste. Así que muy bien por Toyota, que además ha aumentado el nivel de material insonorizante dentro del coche y ya simplemente se nota, hablando aquí dentro, que efectivamente el coche está bien aislado. Ahora veremos qué resultado da esto en carretera. Ya ves que tenemos unos Twitter ahí de JBL. Y bueno, pues el diseño del interior está muy marcado. Como puedes ver, todo negro, no hay ningún negro brillante, todo está mate. Y todos los plásticos y todos los materiales tienen muy buen aspecto también. Unos prácticos portavasos, portaenvases aquí,
como puedes ver, en las puertas del coche, que se repiten lógicamente a uno y a otro lado y que nos van a servir además de añadidura a los dos portabotes que tenemos aquí, que normalmente hay en la mayoría de automóviles, ¿no? Y luego a la hora de valorar los interfaces de la conducción y la pantalla, pues mira lo que ha hecho aquí Toyota. Ha hecho algo muy parecido a lo que hizo Peugeot en su momento y que ya tenía el BZ4X también. Un volante bastante pequeño, con 2 radios, nada más, y este módulo central, donde además se aloja la cámara que vigila al conductor y que es bien escandalosa, bien cansina, me sobra que sea tan alarmante. Y luego botones para manejar las funciones del sistema multimedia, el control por voz, el programador de velocidad activo, los modos, estamos hablando de audio, sería la parte de audio, la parte de utilización del coche y la parte de el sistema de asistencia a la conducción. Y lo interesante es, este volante pequeño, no es tan pequeño como el de el iCockpit de Peugeot, pero es pequeñito, y la instrumentación por arriba, y la instrumentación está colocada ahí delante. Ya cuando tuve el BZ4X me gustó mucho cómo estaba esto resuelto, y en este coche, que es un CHR crecidito y que está diseñado específicamente para Europa, lo cual se nota para bien, pues han hecho lo mismo. Y a mí me parece fantástico tener la instrumentación ahí delante, es más relajado y más fácil enfocar la vista ahí. Y aunque yo te lo esté enseñando por aquí a través del volante, realmente mis ojos lo que están viendo la instrumentación es por aquí. Para que te hagas una idea, esto está ahora mismo a la altura de mis ojos. Y el volante queda abajo. Un volante, como digo, que no es tan pequeño como el de Peugeot, pero que es más pequeño y es completamente redondo y que se utiliza de maravilla. Y que además de tener botones físicos de buena calidad, como puedes ver aquí, buenos botones, y un centro del volante que es muy apropiado para poner un airbag de muy buena calidad y tamaño, precisamente por la forma que tiene este volante, tenemos también unas levas aquí detrás que nos sirven para la regeneración del coche. Sí, el coche es bastante generoso en lo que se refiere a la regeneración y tenemos, te lo voy a enseñar ahí, ahora van a salir, vamos a ponerlo en marcha. Aquí lo tienes, como nos han aparecido las distintas flechitas, como la mayoría de los coches está estandarizando esta iconografía. Hasta 4 posibilidades de retención y una quinta que es dejando la leva puesta, desaparece y prácticamente no tenemos ningún tipo de retención. Te tengo que decir que tenga más o menos retención, el coche no retiene especialmente ni tiene one pedal feeling. Una instrumentación pues que se ve suficientemente bien, no tenemos muchas posibilidades de poderla configurar, pero es una instrumentación que no tiene ninguna pega. Vamos a colocar el coche atrás de nuevo. Y que se lee muy bien, es lo más importante y lo más interesante que te puedo contar de esta instrumentación. Y por cierto, este detallito clásico de Ready, que yo lo llevo viendo desde que me subí por primera vez al Prius en el Fórum de las Culturas de Barcelona del año 2003, es decir, hace ya 23 años. Y soñaba con dedicarme a probar coches y allá había unos Prius que daban paseos al personal y en uno que me subí para subirme por primera vez en mi vida a un coche híbrido. Qué tiempos, ¿eh? Como puedes ver, esto mola, posibilidad de variar la luz del reóstato con botones, posibilidad de cambiar el velocímetro, a veces las cosas antiguas son mejores. Y luego la iluminación, con la posibilidad de tener las largas automáticas y la apertura del portón del maletero. Todo botones físicos. Por cierto, Toyota, a mí me parece que los mandos de los elevalunas están un poco lejos. Y que no estén serigrafiados, algo que es muy japonés, pues tampoco lo entiendo. Por lo menos están retroiluminados. Como puedes ver, ahora no es de noche, pero por la noche se iluminan. Porque es que antiguamente ni siquiera los iluminaban. Ahora por lo menos los tenemos iluminados. Al principio, pues es posible que lleves aquí la mano y lo que hagas es abrir las ventanillas de atrás. Ya te acostumbrarás. Esto no es un problema grave, pero bueno, no está de más decirlo. Y luego tenemos esta pantalla, que sí, las cosas han cambiado también en Toyota, pantalla de más de 14 pulgadas de tamaño, en el que tengo ahora mismo fijado el Apple CarPlay. Y fijaos una cosa chula que ha puesto Toyota, y es que, bueno, pues aquí ha copiado a los europeos. Y han puesto aquí el iconito de la velocidad para que puedas quitar directamente los pitos. Pero querido amigo, no nos libramos del todo de los pitos, porque el coche también tiene indicador acústico de cambio de señal de velocidad. Así que para quitar todos los pitos, y no solamente los de rebasar la velocidad, sino también el cambio en la señalización, tenemos que desconectarlo aquí. Aquí tenemos todos los sistemas ADAS. Y esta es una de mis grandes quejas de estos coches, especialmente los japos, y es el rollo de lo cansinos y lo pesados que son con los pitos, con el conductor distraído, incluso cuando estás mirando la pantalla,
Bueno, pues si no quieres que el coche te esté tocando las narices con el tema del conductor distraído, ya has visto cómo quitamos los pitos, bajamos aquí y en alerta control del conductor lo desconectamos. Y luego tenemos un montón, no me voy aquí a extender, tenemos un montón de sistemas ADAS, luego lo repasamos si te parece con voz en off, pero el coche, hay una cosa que está muy bien y es que te asiste y te ayuda, te está diciendo, ojo que tienes tráfico delante que ha frenado, ojo que se te acerca tráfico detrás, deja pasar, ojo que tienes tráfico lateral. A mí eso me parece maravilloso. Lo que no me parece tan bien es que además lo tenga que acompañar de un pito. Y todavía te digo más, el coche también pita, ahora lo vamos a ver en marcha, cuando no llevas la regeneración de las levas puesta y pisas el freno. ¿Qué necesidad hay de eso? En fin, ahora hablamos un poquito del manejo del vehículo y de, bueno, pues cómo de intrusivos o no son los ADAS. Además, esta pantalla que tiene muy buena calidad, el detalle de que, bueno, pues ya ves que el funcionamiento sigue siendo muy, muy japo, con los pitiditos típicos, con las grafías que cambian de tamaño, o al menos de interletrado, cosas típicas de cómo adaptan ellos la visibilidad y el texto a nuestro idioma, pues la información clásica de los coches de Toyota, la pantalla funciona suficientemente bien, el coche tiene actualizaciones OTA, y luego este detalle tan curioso, que ahora no funcionan las ruletitas porque tenía apagado el climatizador para que me puedas oír bien, de que el climatizador está puesto en la pantalla, pero nos han puesto dos ruedas para poder cambiar la temperatura. Curioso, ¿no? Esto que es una solución que ya hemos visto en otros coches, que si no recuerdo mal, el primer coche que instauró esto fue Range Rover, es posible que me equivoque, y ahí lo tenéis. Así que el control del volumen, al menos, y el control de la temperatura, los controles físicos, pues los tenemos más cerquita de la climatización. Y por debajo de esto, un botón igualmente para el sistema de aparcamiento automático y dos repisas para poner los teléfonos móviles, que además las dos tienen carga, que esto es algo que los chinos nos racanean. Pues aquí los japos se han tirado el pisto y nos han puesto dos cargadores lentos, eso sí, son lentos, pero funcionan muy bien. Y oiga, otro detalle más es que tenemos por primera vez un sistema de control del entorno por cámaras bueno, bien por Toyota, que va evolucionando adecuadamente en este sentido y que ahora nos da mucha calidad para poder ver el coche en este entorno. Ya ves, por cierto, el resto de mandos de la climatización, por dónde van. Climatización del volante, climatización de los asientos, por cierto, que se pueden poner de manera automática. Este criterio se tiene que programar. Y bajando nos encontramos igualmente con el control del cambio de marchas. Aquí hay una cosa chula. Mira, el coche, por cierto, a pesar de que tenemos dos versiones, 224, 343 caballos, no tiene modo Sport en esta unidad de 343 caballos. Lo que sí que tiene es un modo Eco y un modo Nieve. El modo normal es el modo más deportivo, por decirlo de alguna manera. Y luego la palanca del cambio automático es una rueda. Y yo no estoy en nada a favor de las ruedas. Pero aquí se nota que en Toyota hay gente inteligente y buenos ingenieros trabajando. ¿Por qué? Ya tienes aquí el botón P, porque este es un mando secuencial que siempre vuelve al centro. Y no solamente siempre vuelve al centro, como puedes ver, sino que además hay que pulsarlo. Lo pulsas una vez y tienes punto muerto. Lo pulsas, lo llevas a la derecha, tienes conducir. Lo pulsas, lo llevas atrás, tienes marcha atrás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante toda la vida útil del vehículo, sin tener que mirar a la dichosa ruletita, vas a saber si estás haciendo marcha atrás, marcha adelante. Y eso es súper importante porque toda la puñetera vida del coche vas a estar manejando la palanca de cambios. Y qué menos que no tengas que estar mirando la palanca de cambios cuando estás maniobrando. Algo tan aparentemente básico desde el punto de vista de ergonomía, pues hay muchas marcas que parece que no se enteran o no se quieren enterar. Y Toyota lo ha resuelto de manera brillante con este mando secuencial que además tiene un tacto estupendo. Así que, en general, con esos detalles molestos de los menús de la pantalla y demás, y con algún detallito por ahí que no me ha gustado mucho, le vamos a dar una puntuación muy buena y muy alta al cockpit de este CHR eléctrico, que como te he dicho antes, con este detalle además de este puesto de conducción, no necesita head-up display, la instrumentación está ahí maravillosamente bien, y para mí está mejor resuelto que el del RAV4 nuevo que Toyota ha sacado, y que por cierto se supone que es un coche que está por encima de este. Así que si te parece, antes de ponernos a conducir, repasito rápido a las plazas traseras, donde tenemos una sorpresa igualmente. Pero querido amigo, todavía hay más. Todavía hay un detallito más que te tengo que contar. Hemos puesto al coche muy bien, pero ¿dónde está la guantera? No la busques, no hay guantera. ¿Y por qué? Bueno, pues porque según Toyota,
se ha colocado una bomba de calor de gran tamaño, de tanto tamaño, que no cabía una guantera aquí. Y como otros muchos fabricantes de coches, pues Toyota se ha pasado a poner estos cajoncitos debajo de la consola flotantes. Ahí ves que tengo enchufado mi cable USB-C, también otra toma en este lado y la toma de 12 voltios. Y ahí podemos dejar algún objeto. Y además Toyota nos ha colocado también este brazo aquí. ¿Y cuánto espacio tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un espacio que no está nada mal. Para empezar tenemos este cajoncito. Y luego aquí nos han colocado los señores de Toyota esta fundita de cortesía, donde está puesta la innombrable baliza V16 y el chaleco. Tenemos una lucecita de cortesía, como puedes ver, y no está refrigerada. Así que según Toyota, con esto se compensa el espacio para la guantera. Y en cierta medida, pues está bien de espacio, ¿eh? Pero bueno, pues otras marcas también son capaces de poner bombas de calor de gran tamaño sin necesidad de tener que sacrificar la guantera, aunque no es el primero ni el último que está saliendo ya sin guantera. Parece que es una tendencia también que empieza a crecer aquí en la industria. Así que ahora sí, dicho todo esto, vamos a revisar rápidamente las plazas traseras, que nos vamos de viaje. Bueno, pues vamos para adentro, si te parece. Como puedes ver, una banqueta de generoso tamaño y como puedes observar, no existe ningún tipo de inclinación. Muy bien por el fabricante japonés, que ha hecho unas plazas traseras en un coche eléctrico equivalentes a las de un coche de combustión. Casi no hay saltito, pero en el fondo no es completamente plano. Ya puedes ver que hay un dedo ahí de resalte. Fíjate cómo cambia el sonido de mi voz cuando me voy metiendo en el interior. Eso es una buena señal. Significa que el coche está bien aislado. Fíjate, igual que digo una cosa, me gustaría que la banqueta estuviera un pelín más alta, ya que no tiene ningún tipo de inclinación. A lo mejor en este caso se han pasado de dejarla en paralelo hacia el suelo. Un pelín más alta no hubiera estado mal para recoger del todo las piernas, la parte inferior de los muslos y sobre todo la que está más cerca de la corva. Pero bueno, con esos 4,5 metros que tiene, un poco más, pues espacio de sobra para las rodillas, y mis pies no entran con la posición más baja del asiento como llevo ahora. Habría que subirlo. Toyota aquí no ha optado por hacer estas calzas que le mete ahora a los asientos de los coches, y bueno, pues es una lástima. Por lo demás, el interior, en lo que se refiere a las plazas traseras, es muy sencillo y no tengo grandes quejas al respecto. Igualmente, la posibilidad de llevar aquí una botella o una lata de refrescos y una sencilla salida de aireación doble, como puedes ver, sin control de la temperatura, y 2 tomas USB-C para conectar cualquier tipo de dispositivo portátil. Pocos detalles en la parte trasera, pero eso sí, un gran detalle, que ahora lo tengo aquí totalmente tapadito y cerradito, que es este pedazo de techo de cristal que efectivamente tiene una tupida cortinilla y que nos permite tener un interior bastante luminoso, que no llega a la cabeza del ocupante trasero, pero de todas maneras es un techo grande y agradable de llevar abierto, especialmente, como puedes ver, en días como este, en el que de hecho está empezando a gotear, está empezando a chispear. La versión básica se denomina Advance 250 y ya lleva llantas de 18 pulgadas, faros delanteros tipo LED, un volante calefactable de cuero sintético, dicen, con levas en el volante. El portón trasero siempre es motorizado, un sistema de entrada y arranque sin llave, afortunadamente, y esa pantalla multimedia con un sistema además de reconocimiento de ángulo muerto y reconocimiento de señales, que es obligatorio en este caso. La versión 350 Spirit es la de 4 ruedas motrices y añade un techo panorámico fijo, Toyota Skyview. Las llantas son de 20 pulgadas, el equipo de sonido es mejor, es un JBL con 8 altavoces y un subwoofer independiente, tiene igualmente una llave digital inteligente y añade alerta de tráfico cruzado delantero, además de un sistema de aparcamiento más avanzado con una cámara 360 grados. Igualmente el coche dispone de un amplio abanico de sistemas de asistencia a la conducción, entre los que están todos los sistemas anticolisión, con el tráfico cruzado en marcha y también el tráfico que se acerca por detrás, de control de la trayectoria, de confort, muchísimos automatismos, como es normal en estos coches, para encender y apagar dispositivos, e igualmente una función de sugerencia de parada para el conductor y el sistema de llamada de emergencia eCall. Son 8 los airbags que incluye, incluyendo airbag central delantero y airbag de rodillas para el conductor. Bueno, que este coche derive de la plataforma del BZ4X es una buena noticia para aquellas personas que se lo vayan a comprar o que están pensando en comprarlo. Porque cuando probé aquel coche, era un coche, yo probé la primera generación del BZ4, es un coche que tenía muy buenas cualidades,
que conserva este vehículo y tenía un problema serio que era el tema de la autonomía. Eso Toyota lo ha resuelto evolucionando rápidamente su tamaño de baterías. Compres cualquiera de las dos versiones de este vehículo, vas a llevarte siempre una batería de 77 kWh brutos, que son 72 netos. No es una batería exageradamente grande, ni es una batería pequeña de esas que te condiciona bastante en la circulación cuando sales a carretera. El coche tiene unos consumos homologados bajos, claramente bajos. Está anunciando en la versión de 2 ruedas motrices delanteras unos 600 kilómetros de autonomía redondeando, y en la versión de 4 ruedas motrices, 2 motores eléctricos, comparte motor eléctrico delante, este tiene un motor extra detrás, lo que le da ese aumento de potencia, y una autonomía que baja claramente, está bajando hasta poco más de los 500 kilómetros homologados, que es un salto bastante importante y que curiosamente en otras marcas no es tan acusado cuando hablamos de la comparación entre la versión con un motor o la versión con 2 motores. La cuestión es que en este coche, de la experiencia que yo tengo conduciéndolo, nos vamos a encontrar con unos consumos medios realistas, de entre 17 y 19 kilovatios hora, lo cual nos pueden dar, según lo que nos pese el pie, nos vamos a quedar ahí en la frontera de los 400 kilómetros de autonomía, circulando por carretera a una velocidad normal. Este es un coche además muy potente y con muy buena aceleración, y a poco que le pidas o que se te vaya el pie por encima de los 130, no vas a llegar a los 400 y te vas a quedar más en el territorio de los 300 y pico. Con la versión de 2 ruedas motrices, teniendo en cuenta que ya lleva una potencia sana, una potencia buena, 224 caballos, pues sí que es más factible hacer esos 400 kilómetros con consistencia. Así que bueno, pues ese es un factor a tener en cuenta, y evidentemente esta versión 350, que como te he ido contando a lo largo del vídeo, realmente son 343 caballos, pues queda como la más prestacional, ¿no? Y hay que ver, ¿verdad? Hay que ver lo que está pasando en esta categoría de coches, el cambio que está viendo la industria, y cómo vehículos aparentemente de familia y vehículos con carrocería tipo SUV, con una apariencia de coche tranquilo, tienen potencias tan locas, ¿no? ¿Cómo digiere esto un Toyota CHR? Que claro, ahí tienes en la mente el nombre del vehículo, el tamaño del coche, que es más grande que el CHR anterior, pues se digiere bien. La verdad es que se digiere bien. Por cierto, ese pitido que me acaba de salir es una de las cosas que menos me gusta del coche. Ahora te voy a contar los porqués, aunque alguna cosa ya te he adelantado. Pero desde luego, si yo me quedo con algo de este CHR, es precisamente con la calidad con la que pisa la carretera este vehículo. Es un vehículo que tiene una calidad de rodadura, bajo mi punto de vista, excelente. Está, yo diría que alrededor de un 9. Es un vehículo que tiene un tacto de conducción y un tacto de suspensión extraordinario. Tiene una finura de rodadura que me encanta. Es un coche que además está bien insonorizado. Es un coche que tiene una amortiguación que sujeta bien la carrocería, pero que está orientada al confort, sin que eso suponga que sea un coche molesto porque flanee mucho. Es decir, que tenga un cabeceo o tenga un balanceo excesivo, cosa que ocurre con algunos coches eléctricos y específicamente que vienen de China. Este está muy bien equilibrado y muy bien aislado. Y muy bien aislado de la carretera, digo, principalmente, y también del ruido. De hecho, me parece de los Toyota, o dentro de la gama de Toyota, es un coche que tiene un nivel de aislamiento superior, a nivel acústico, a nivel de la rodadura. Solamente le falta un pequeño detalle, solamente hay un pequeño detalle en ese aspecto, que es que quizá el ruido del viento es un poco excesivo para lo bien que aislado que está en general. No es un coche que destaque por encima del resto en lo que se refiere a aislamiento acústico, o sea, no estaría entre los campeones, pero sí que tiene un aislamiento acústico bastante bueno. Y seguramente quizá por las formas del vehículo, bueno, pues a nivel aerodinámico es un coche además esta versión que invita a ser conducida rápido, pues el ruido en el exterior del viento podría ser un poco menos, pero en general la conjunción del aislamiento acústico y de la suspensión me parece bueno, la suspensión me parece muy buena. Es un coche plenamente recomendable bajo mi punto de vista. Es de esos coches en los que yo soy capaz de sentir que esa rigidez torsional extra que hay en el vehículo respecto a los Toyotas híbridos está también presente y se nota para bien en el tacto del coche. Con un tacto de dirección, por cierto, que tiene cierto peso, tiene cierto nivel de dureza, pero que se maneja muy fácil, y lo único que tiene es que no es una dirección que tenga poca desmultiplicación, es decir, que para la potencia que tiene el coche, ni el tacto de la dirección ni el tacto de la aceleración del vehículo están pensados para que el vehículo sea brusco y tenga un comportamiento deportivo. Más bien es un coche para conducir de manera suave, de manera cómoda, y que es capaz de digerir muy bien esa gran potencia que tiene el vehículo con muchísima seguridad. Yo me quedaría con eso.
por decirlo coloquialmente, este coche es una auténtica madre que te perdona todos los errores y que te permite conducir con cierta alegría hasta donde llega, bueno, pues eso, cierto nivel de balanceo que tiene, que no es acusado, como te he estado diciendo. Y el tacto del pedal del acelerador igualmente me parece todo un acierto. Quizá me falta un modo Sport, no sé por qué Toyota no se ha animado a ponerle un modo Sport al coche, quizá para que la gente no se anime, pero a pesar de que tiene 343 caballos, no es un coche que tenga aceleraciones de esas que te rompen la nuca cuando pones el modo de conducción más agresivo, que como digo aquí no existe directamente. Eso sí, si le pisas, con la potencia que tienes y la tracción integral, el vehículo acelera como uno se espera, pero siempre con suavidad, con seda, lo cual es muy agradable y que conjuga muy bien con el tacto en general del vehículo. En ese aspecto me parece un coche que tiene un tacto de rodadura por encima de la media claramente y personalmente me ha convencido. Me parece muy recomendable en ese sentido, siempre que tengas en cuenta que no te estás comprando un deportivo, sino un coche con un nivel de calidad de rodadura alta y que se sujeta bien, se sujeta aceptablemente para lo que uno espera de un coche que roza los 350 caballos de potencia. La posición de conducción me parece muy buena. La posición más baja del asiento, pues uno tiene una posición ligeramente elevada respecto a un vehículo SUV. Buena visibilidad. Este coche tiene la luneta térmica eléctrica delantera. Me parece que los filamentos quizás se ven un pelín más de lo que debería, poniéndome exquisito. Pero bueno, es una cosa a la que te vas a acabar acostumbrando. Y en general, pues es un coche que está bien pensado, bien concebido y que verdaderamente me parece un vehículo recomendable. Yo creo que con un precio que en relación a la calidad que ofrece Toyota ajustado. Hay un par de cosas que me llaman la atención. El coche tiene 150 kilovatios de potencia de carga, 11 kilovatios en la versión de motor único, 22 kilovatios en corriente alterna en la versión bimotor y luego, como digo, 150 kilovatios de potencia máxima en corriente continua, que está muy bien, sin ser una potencia de carga de récord, lo cual nos da una carga entre el 20 y el 80% por debajo de la media hora. Y me llama la atención eso, que teniendo un sistema de precalentamiento de la batería, de climatización de la batería, no hayan ido un pasito más allá, ¿no?, a la velocidad de carga, pero bueno, 150 es el estándar de la mayoría de los cargadores que tenemos en España, los hay de 350 también, no muchos, y es justamente lo que marca la diferencia entre poder cargar rápido y no. Así que por ahí el coche también se libra. Me hubiera gustado un pelín más de velocidad de carga, también la batería pues tiene un tamaño mediano grande, y lo que no tiene es V2L, lo cual me parece que es algo que deberían de tener ya coches como este. No tiene carga bidireccional, es decir, el coche no puede cargar hacia el exterior, esta generación de Toyota. Hubiera sido un plus muy interesante. Luego tiene eso que Toyota incluye en sus automóviles eléctricos, que es la garantía casi de por vida del coche, de la batería. En este coche Toyota ofrece 10 años de garantía para la batería o 1.000.000 de kilómetros, lo que antes suceda. ¿Cuál es el matiz? El matiz es que hablamos de que se considera normal hasta un 70% de la carga de la batería, o sea, 2/3 de batería perdidos, prácticamente un pelín más, se consideran dentro del estándar. Normalmente cuando se ofrecen garantías extendidas de batería, hasta los 8 años se suele ofrecer un 80% de batería. En este caso hemos caído hasta el 70% o menos, ¿no?, por debajo del 70%. Así que bueno, pues Toyota está muy segura de ello y Toyota probablemente está muy segura también de que nadie va a hacer tantos kilómetros al coche. Pero bueno, es un buen seguro de que tu coche va a tener como mínimo más de 2/3 de la batería en caso de que hagas muchos kilómetros con este vehículo. En 10 años tendrías que estar haciendo 100.000 kilómetros. Es una cobertura excelente, ¿verdad? Ojo, para eso tienes que pasar como mínimo cada año una revisión del coche en un concesionario de Toyota, o sea que al final te lo van a acabar cobrando de una manera u otra. Ya sabemos que Toyota en general pues es una marca que a nivel de postventa está bastante bien cubierta y bastante bien resuelta y no suele tener unos precios locos al respecto. Y quizá mi última gran queja o cosa que yo mejoraría en este coche, precisamente como te he anticipado, es el tema de los sistemas de asistencia a la conducción. El vehículo te avisa de muchas cosas que están bien, algunas que son inéditas, como que se te acerque un coche por detrás más rápido, por supuesto una alerta de colisión frontal, también colisión lateral, que el conductor se despiste. Hay montones de alertas y muchas de ellas no puedes eliminarlas en lo que se refiere a los pitos, al menos la monitorización del conductor y las señales de tráfico con la cámara sí, que ya es bastante, la verdad, ya es bastante. Un coche con el que poder viajar con comodidad, un coche de muy buen nivel, como te digo, y con el que yo prácticamente estoy encantado. Vamos, si la pregunta es si yo me compraría uno de estos y te cuadra por precio, pues la respuesta es indudablemente que sí. Por cierto, un detallito que me ha llamado también mucho la atención es que el modo Eco
no tiene, digamos, un cambio muy grande en lo que se refiere a las prestaciones del vehículo. Sigue empujando bien. No cambia la autonomía estimada del coche. E igualmente me llama también mucho la atención, como te he estado comentando, que los distintos niveles de regeneración no quitan mucha aceleración al coche, o mejor dicho, mucho rodar al coche, ¿no? No están muy marcados. Hay unos cuantos, pero entre ellos no hay un salto muy grande. Ya matices simples de lo que es este Toyota CHR eléctrico. Los precios al contado con los descuentos de Toyota son de 35.375 euros en la versión de 224 caballos y 42.425 euros en la versión bimotor. Sobre estos precios se incluyen los descuentos de Toyota, pero no la reducción del IRPF, que de momento no está disponible. Nada más, queridos amigos, espero que esta prueba os haya parecido interesante. A mí me parece un coche muy interesante y espero que me sigáis acompañando en las próximas pruebas y vídeos de coches que hagamos. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia.